hundirse en lo irremediable, sufriéndolo de manera que va disolviéndose el hombre interiormente. Es una contraeternidad, una eternidad vuelta contra sí mismo, la eternidad del infierno que la delata, ciertamente. Terrible esto, por cierto, lejos estemos de esto. Este pecado es un pecado de decrepitud espiritual, de vejez, podríamos decir, de decrepitud. Es la negación del espíritu de infancia. La esperanza tiene algo de infancia, de humildad, que decíamos, ¿no? De mendigo. Aquí se acabó todo eso. Esta tendencia ha encontrado en el mundo moderno una expresión muy clara en un filósofo que ha muerto hace unos años, llamado Sartre, y que representa toda una línea de pensamiento, existencialismo ateo. Voy a decir alguna palabra, si bien será difícil exponer el pensamiento de él, no voy a exponerlo acá, pero porque él es muy sintomático de esta especie de desesperación metafísica del hombre que toca a buena parte del mundo moderno, a una parte del mundo moderno. Según él, el hombre, según Sartre, que no cree, que no tiene fe ni esperanza, que no tenía fe ni esperanza, el hombre debe saber soportar con entereza la experiencia de la nada. El hombre es nada. Y el valor de un hombre es aguantar su nada, digamos así, soportar su nada, y advertir con lucidez que el término de cualquier deseo no es y no puede ser otra cosa que un fracaso. Terrible la posición de él. O sea, cualquier deseo que tenga propiamente tiene como único término un fracaso metafísico. De ahí la decepción, que él dice que acompaña al logro de cualquier deseo que uno tenga. El hombre es un ser, entonces, que tiene que tratar, que está como rodeado de nada. Y como esto acontece hasta la muerte, hasta que muere está en esta situación, la existencia, dice Sartre, humana es un proyecto a la vez necesario e irrealizable. El hombre es un absurdo. Es un proyecto necesario, pero irrealizable. Forzoso e inútil. Tiene que vivir, pero para nada. El absurdo. Y compara la situación del hombre, este filósofo, con un burro al cual le atamos una zanahoria delante de los ojos, de la boca, una zanahoria con un palo, de modo que no la puede comer, y entonces el burro va siguiendo la zanahoria constantemente. Una carrera, eso es la vida del hombre, una carrera hacia una zanahoria que nunca la va a alcanzar. Entonces el hombre crea sus propios anhelos, la zanahoria, y va adelante, va siguiendo la zanahoria, pero nunca va a llegar a comerla. Eso es el hombre. Una imagen gráfica, pues, un burro, un asno, que se desplaza sin sentido. Terrible, ¿no? Esto es algo inalcanzable. Dice él en uno de sus libros, corremos hacia nosotros mismos y somos por tanto el ser que no puede juntarse consigo. Nuestra carrera está desprovista de significación. El sinsentido. El hombre entonces, dice Sartre en otro lugar, aspira a ser como Dios. Curiosa la fórmula, aspira a ser Dios. El hombre fundamentalmente dice deseo de ser Dios. Una idea que es cristiana, se podría decir, ¿no? Por la gracia nos edificamos. Pero enseguida, dice él, que esta esperanza es un imposible, porque Dios no existe. Dios es impensable e imposible, dice. No existe y no puede existir. Entonces el hombre quiere ser algo que no puede existir. Y da esta fórmula terrible. El hombre dice es una pasión inútil. La pasión inútil. La pasión de ser Dios, imposible. O sea, anhela algo imposible, por tanto es un absurdo. Es como la filosofía puede tomar, una pseudofilosofía puede tomar estos elementos, digamos así, estas virtudes, trastornándolas. Si el hombre entonces no puede esperar lo que espera, digamos, para terminar esta breve visión de Sartre, que no es fácil de exponer, si el hombre no puede esperar lo que espera, ¿qué deberá esperar? Y él dice entonces que la única solución es que el hombre no espere. Claro, porque si no puede alcanzar lo que espera, lo mejor que puede hacer es que el hombre no espere, y así evitará el riesgo de desesperar. La esperanza es la falsa ilusión de los hombres serios, dice entre comillas, de todos los que se engañan a sí mismos.
Y entonces su ideal será ni esperanza ni desesperación, sino desesperanza. Lúcidamente yo debo desesperar. Lúcidamente, con coraje. Yo debo desesperar. La filosofía que le digo mucho influjo, aunque parezca raro para ustedes si la oyen por primera vez, pero tiene un enorme influjo en Francia, en otros países. La filosofía existencialista atea de Sartre, que la ha expresado también en obras de teatro. Él sobre todo trabajó a través de obras de teatro más que de libros de filosofía. El hombre entonces, digamos, para concluir, debe aceptar serena y animosamente su condición humana, su angustia de existir. Debe inventar valores, dice, propios y comprometerse en ellos, aún sabiendo que el término del empeño es la nada. Y por eso él se inventó valores propios, el marxismo, por ejemplo, él fue marxista, el admirador del marxismo. O sea, él se inventaba esos valores. Sabía que todo eso era nada, conducía a la nada, pero no importa, algo hay que inventar, si no, no se puede vivir. Inventar propios valores, pero con la conciencia clara y lúcida de que eso conduce a la nada. Es decir, un cielo sin Dios, una tierra sin infierno. Ser hombre nomás, dice él. Querer ser Dios sabiendo que Dios no existe ni puede existir. El hombre es una divinidad fracasada. Imposible. Tal sería la desesperación, la primera falta, pecado contra la esperanza. Santo Tomás, por supuesto, no habla de este personaje, habla del pecado en sí, ¿sí? Pero tenemos aquí un personaje que lo ha encarnado en el mundo moderno. Y es un buen filón del mundo moderno aunque a lo mejor no se lo diga con estas palabras, etcétera, pero está muy metido en muchas personas de nuestro tiempo esta desesperación profunda, metafísica. Como ven, no es una desesperación periférica, ¿no es cierto?, de un tema que no le va mal, una cosa así, ¿no? Del sentido de la existencia. ¿Para qué existo, digamos? Para la nada. Bueno, y el otro pecado que va contra la esperanza, decíamos, es la presunción, que sería como la anticipación de la plenitud. Así como la desesperación es anticipar la no plenitud del infierno, la presunción sería anticipar indebidamente la plenitud, quitando, digamos, lo penoso de su logro. O sea, sería como una especie de seguridad de que me voy a salvar, perversa, digamos, con mis propias fuerzas, podríamos decir. Una seguridad perversa de que me voy a salvar. No por la gracia de Dios, no por la ayuda de Dios, sino por mis propios medios. Fruto de la soberbia, de la vanagloria. Este segundo pecado también, que me hace como conquistar el cielo a músculos nomás, fuerza de músculos y no de gracia de Dios, ¿no? Es muy, muy clara en el mundo de nuestro tiempo. Lo voy a explicar ahora en qué sentido. En el mundo de nuestro tiempo. La idea de que bastan las propias fuerzas de la naturaleza para alcanzar la vida feliz. Las propias fuerzas de la naturaleza. El hombre con sus músculos, con su naturaleza, puede encontrar la felicidad plena. Y esta es la idea del mundo occidental, liberal y burgués, del mundo marxista. Esta idea de que el hombre puede conquistar su felicidad, que no lo tiene por qué recibir de nadie. Sería un pecado contra la esperanza también, porque no espera más. Es el hombre que va a lograr eso. Se esconde esta idea en el moralismo de tipo burgués, liberal, del hombre mesurado y honorable, del gentleman, que subsistirá al hallarse frente a Dios, digamos. Así que en el día del juicio estará tranquilo porque él ha rendido moralmente. Podríamos, no hay mucho tiempo para hacerlo, pero podríamos ir recorriendo lo que sucede en el mundo de nuestra época en este sentido. Ha habido en los últimos siglos, después de la destrucción de la cristiandad hasta hoy, sobre todo con el humanismo, ha habido una especie de secularización de la esperanza. O sea, se sigue esperando, pero no de Dios, digamos, se seculariza la esperanza, deja de ser teologal esa virtud y se la pone en manos del hombre, como quien dice. La proclamación de la dignidad humana, digamos así, del optimismo acerca del poder del hombre, eso empezó en el siglo XVI, cada vez con más fuerza. La historia nos va a salvar. En vez de la providencia, la historia. La ley histórica, la filosofía de la historia nos va a salvar. La redención la vamos a hacer los hombres, no necesitamos que la haga nadie. Los hombres nos vamos a redimir. La redención natural.
la va a realizar la colectividad. La va a realizar, diría Rousseau, la voluntad general. La va a realizar el pueblo. La va a realizar la democracia. Y así entonces, esta idea, este pecado contra la esperanza, es un pecado que signa a toda la Revolución Francesa, en realidad, en donde se sigue esperando, pero se sigue hablando de esperanza, pero ya en un sentido secularizado totalmente. Una esperanza que ya no es tal, digamos así, ¿no? Pero sí una esperanza en las fuerzas del hombre, una esperanza, sino en el hombre concreto y particular, en el hombre genérico, en el hombre general, en el pueblo, en la voluntad general. Y así entonces el hombre empezó a hablar más que de vida eterna, de la posteridad. La posteridad fue para este hombre lo que el otro mundo para el hombre religioso. La posteridad. Ya no se habló más de la gloria, del cielo, de la vida eterna, sino de la posteridad. La posteridad, es decir, lo escatológico, lo que era del más allá, se lo pasa a la historia. El cielo en la tierra. Marx lo dirá después, pero no adelantemos etapas, el paraíso en la tierra. Pero eso ya está metido en el espíritu de la Revolución Francesa, en el espíritu liberal y burgués de la Revolución Francesa. El paraíso en la tierra, el hombre que logra su propia felicidad. La fe en el progreso, la fe en el progreso indefinido, en el progreso técnico, va a dar la felicidad al hombre. Ley natural, este progreso. Sin pausa. El mal existe, claro, decían ellos. No es que no podía negar. Había males, había cosas, terremotos, había asesinatos, pero va a ir desapareciendo, es cosa segura. Diría así Voltaire decía, un día todo irá bien. Y aquí nuestra esperanza. Aunque todo no esté bien hoy. Lo dijo después de un terremoto. Eso, ¿no? En Lisboa le comentó eso. Un día todo irá bien. Era un acto de fe, digamos, ¿cierto? Sin fundamento. Creer que todo está bien hoy, dice, sería una ilusión, pero un día todo estará bien. Un poco la frase de San Pablo, pero mal entendida. Estoy seguro, dice San Pablo, de que los sufrimientos de este tiempo no son comparables a la gloria futura. Vemos como Voltaire seculariza la esperanza cristiana de San Pablo. Lo que el cristianismo afirma, que todo irá bien en la gloria futura, Voltaire lo pone en el tiempo. Todo irá bien acá, en la tierra. Todo irá bien. O sea, ver una secularización de la esperanza hecha por el liberalismo. Bueno, esta sería la primera comprensión histórica de la presunción, de este pecado de presunción. Y la segunda es el marxismo. El marxismo también, su grave pecado, un gran pecado institucionalizado, digamos, así contra la esperanza. Me parezca raro decirlo esto. Marx es hijo de este iluminismo racionalista del que hablamos recién, deudor de eso. Y entonces él inventaría una esperanza marxista, podríamos decir. Como saben, para Marx, la historia de la humanidad se divide en dos grandes periodos. El primero, de enajenación del hombre, el hombre esclavo, el hombre enajenado, alienado, y el segundo, de liberación del hombre, de plenitud de los tiempos. Y Marx es judío y usa las categorías judías religiosas y las secularistas. Él va a hablar de una plenitud de los tiempos, como habla San Pablo, pero en otro sentido. Plenitud de los tiempos es el marxismo, es ya la liberación del hombre a través de qué, a través de la acción redentora, lenguaje cristiano también. El proletariado va a redimir la sociedad. Es el Mesías el proletariado, es el Mesías doliente que sufre en manos del capitalismo, abofeteado, cupido, etcétera, pero que a través de sus sufrimientos va a redimir. Acción redentora, pues, mediante el hombre. Va a redimir del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La explotación, cuya principal víctima es el proletariado. O sea, como eso es un lenguaje típicamente teológico, pero secularizado. Hay pecado original, hay redención, hay felicidad, hay esperanza en la tierra. La victoria del proletariado será la felicidad en la tierra. Se podría decir que Marx es más cristiano que el otro liberalismo, porque por lo menos reconoce la caída, el pecado original que llamamos los cristianos. Él reconoce que el hombre es un hombre caído, si bien da otras falsas razones. Pero el mundo liberal no, era el hombre bueno de Rousseau, el hombre naturalmente bueno. Según Rousseau, el hombre por sí nace bueno. Si un hombre lo mete en un bosque,
si no hace que trate con nadie, sería bueno. Empieza a ser malo por la sociedad. En cambio, para Marx era más realista, el hombre es un ser caído. Las causas no son las religiosas, pero el hombre es un ser caído. Y el pecado original es esta explotación. Y por eso podemos decir que el marxismo era hasta ahora la última de las formas de la esperanza secularizada, aceptando la caída y la redención. Un autor, un comunista que vive todavía reciente, Bloch, alemán, decía esta frase tan notable. Dice: al proceso de secularización de la sociedad contemporánea originado en la Reforma protestante le restaba un último y decisivo paso: intentar secularizar las virtudes teologales, vaciándolas de su contenido trascendente y gracioso en el sentido de que es una gracia de Dios, gratis, mundanizarlas, engarzándolas en el mero devenir histórico sin su significado sobrenatural originario. Es una cosa muy diabólica esto, o sea, secularizar las virtudes teologales. No decirle al cristiano que no crea, decirle que crea, pero no en Dios, sino en el hombre. No decirle al cristiano que no espere, decirle que espere, pero no en Dios, sino en el hombre. Eso decía Gramsci, también algo muy semejante. Es decir, la secularización de las virtudes teologales. Fíjese que muchos discursos, aunque no sea de comunistas entre nosotros, la esperanza es tal cosa, tal otra, poner así la esperanza en el hombre, ¿no? La Escritura dice: maldito al que confía en el hombre, espera en el hombre. Esta sería entonces el segundo gran pecado contra la esperanza, la presunción del hombre moderno, comenzada institucionalmente en el siglo XVII y consumada en el XX, podríamos decir. Un largo pecado. Por eso es interesante ver los pecados que por eso lo tomas como pecados personales, ¿no es cierto? Verlos también en la historia, verlos encarnados en la historia. Y podríamos agregar finalmente, para terminar con este segundo pecado contra la esperanza, todo el tema del nuevo orden mundial, que también está asignado por las mismas ideas, ¿cierto? O sea, la posición que ofrece su más claro opositor, que es Francis Fukuyama, sostiene que el hombre dice que tiene como tres franjas en su vida, según la enseñanza de Platón, que sería el deseo, la razón, y la tercera franja sería el anhelo de ser apreciado. O sea, el hombre tiene tres cosas: el deseo, desea cosas, tiene la razón, que le gusta conocer, y él tiene ganas de que lo aprecien, el deseo de que sea bien visto, apreciado por los demás. Esas tres cosas, dice Fukuyama, que anunciaba Platón como tres elementos del hombre, quedan plenamente saciados en el nuevo orden mundial. O sea, el deseo a través de la técnica. La técnica le da al hombre todo lo que desea. Le da las heladeras, le da los autos, le da todo lo que desea el hombre. Computadoras, todo lo que desea. La razón se ve satisfecha, dice, la democracia liberal. Y el deseo de ser apreciado en el capitalismo. O sea, todo lo que el hombre anhela lo encuentra en el nuevo orden. Esto es otra manera de presunción también. Buscar la felicidad del hombre sobre un falso concepto antropológico, buscar la felicidad del hombre, pero en la tierra. Fíjense ustedes que bueno, él decía que la historia había terminado precisamente porque ya en el mundo, dice Fukuyama, ya en el mundo no puede haber en esta sociedad capitalista liberal vencedora, después del derrumbe del comunismo, ya no puede haber, dice, más contradicciones. Que según Marx, según Hegel, es lo que hace avanzar la historia, las contradicciones en la historia. La sociedad moderna, dice el nuevo orden mundial, tendrá problemas, pero no contradicciones. Que no es lo mismo. Los problemas son resolubles dentro del sistema. Las contradicciones suponen ser saltar el sistema. No hay más contradicciones. Y por eso dice es el fin de la historia. La historia no puede evolucionar más. Es la plenitud de la historia. El lenguaje religioso aplicado otra vez inmanentizado. Por eso creo que era muy brillante Gramsci cuando decía que lo esencial del marxismo era no la lucha de clases, no la concepción económica de la estructura y superestructura, etcétera, sino que lo esencial del marxismo era lo que él llama la inmanencia. Inmanencia, es decir, inmanere quiere decir permanecer en. Es la actitud del hombre que vive en esta tierra como si esta tierra fuera lo definitivo. Inmanencia. Lo contrario de la trascendencia. La idea del hombre que trasciende esta tierra y dice que hay un cielo, por ejemplo. El hombre trascendente y el hombre inmanente. Son dos concepciones del hombre, ¿no? El hombre que puede tener el hombre. El hombre trascendente
Es el que vive en esta tierra como viajero, decíamos. No como ciudadano final de esta tierra, como viajero hacia el puerto, que está en otra. Y el hombre inmanente es el que no es viajero, el que está instalado en este mundo. Pues bien, Gramsci dice que la quinta esencia del marxismo es la inmanencia. Y esa quinta esencia del marxismo, ese espíritu de inmanencia, también existe en el occidente. El occidente vive para la tierra, ¿no? Y por eso, según este filósofo italiano del Noche, el mundo futuro relativamente de estos tiempos, él murió hace 3 años, el mundo futuro, dice, se va a constituir en la unión del marxismo y del capitalismo liberal en la inmanencia, en lo que es común para ambos. Y eso es más o menos lo que va a ser el nuevo orden, ¿cierto? Una especie de dictadura con guantes blancos, que va a tener una pequeña cuota zurda, digamos, marxista para la gente que queda bien, eso, hablar así con cierto lenguaje zurdo, personas sobre todo que sean de nosotros, pero al mismo tiempo profundamente liberal y capitalista. Ese encuentro, entonces, de los dos mundos, en la inmanencia, señalará la gran dictadura, digamos así, de lo mundial. Eso me decía de noche cuando yo estuve en Roma hablando con él, varias veces me decía eso, ¿no? Él todavía en el 88, antes, cuando empezó la perestroika del 89, me decía, un poco antes, me decía, mire, dice, él era diputado de la democracia cristiana sin ser del partido, era extrapartidario. Yo conozco, dicen los diputados comunistas, ninguno de ellos tiene el comunismo, pero no hay uno que crea en una palabra del comunismo, hablo con ellos. Pero están ahí porque da dinero, eso sí. O sea, el comunismo ya nadie cree en el comunismo, ni en la Unión Soviética tampoco. En el capitalismo, en el occidente nadie cree en nada, directamente. Y dice, para mí se va a dar un encuentro entre esos dos bloques, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Se va a dar un encuentro precisamente en esta inmanencia, ¿no? En esta búsqueda de la tierra. Y decía que ese era el gran mérito de Gramsci, el haber entendido eso, ¿no? Entendido que el marxismo era más una cosmovisión del hombre y no una receta económica política, una manera de ver al hombre y la historia. Y él lo de Fukuyama, ¿no? El hombre y la historia, la concepción del hombre y la concepción de la historia, son los dos grandes errores. Bueno, así que este sería entonces el segundo gran pecado contra la esperanza, el pecado de la presunción. Al inmanentizar la esperanza, no solo trascendente, sino inmanente, el hombre ha ido de espejismo en espejismo propiamente, ha ido de deseo en deseo, de una esperanza a otra esperanza, como un hombre corto de vista, como un hombre impaciente, que no puede poner su mira más allá de la próxima etapa. El capitalismo miró como próxima etapa y siempre está como etapas dentro de la tierra, como un hombre miope, que no ve de lejos, sino que ve la próxima etapa, o la anterior etapa. Y esta posición entonces arriesga a las almas quitar en las almas hasta los rudimentos de la propia esperanza secular. Y por eso se comprende cómo en algunos países donde la técnica social es llevada muy lejos, donde el confort está asegurado a todos, prácticamente, hay suicidios como en ningún otro país, como en Suecia, por ejemplo. O sea, cuando se logra el triunfo de la inmanencia, la felicidad inmanente, el hombre se da cuenta que eso no lo satisface, se pega un tiro. Hace un tiempo leí una obra que no puedo contar más, la he visto por todos lados, de Gustave Le Bon, este gran escritor francés, que se llama Seréis como Dios. En esta obra de teatro, joven, él sería joven en ese tiempo, todavía vive Le Bon, describía una sociedad feliz, digamos así, donde se había desterrado todas las enfermedades, incluida la muerte. Estaban todos contentos, todos felices, en el mundo feliz. Pasé aquí que un día, y esta es la inteligencia de la obra, del autor, ¿no? Es aquí que un día una chica quiere morir. Una locura, querer morir. Porque quería dar el salto a la trascendencia. Porque mostraba a esa chica que ese mundo inmanente, que aparentemente no daba la felicidad al hombre. El hombre ha sido hecho para más que para eso. Ha sido hecho para algo trascendente. Entonces, aunque quitáramos todas las enfermedades, quitáramos la muerte, aún eso no nos daría la felicidad, porque somos para más que eso. Dios ha puesto una inquietud, decía San Agustín, te inquieto mi corazón hasta que no descanse en ti, decía Dios, ¿no? Esa inquietud no se sacia con las heladeras ni con los autos, ni con todo el dinero del mundo. Y uno comprende eso. Entonces, la obra de teatro había hecho eso, un mundo inmanentista, digamos, que aparentemente saciaba todo, pero que en el fondo,
creaba un fastidio indecible. No deja de ser interesante que el mismo Fukuyama, luego de exaltar estas cosas en una aparente contradicción, dice que el mundo, este mundo, este nuevo orden, que el sueño, que imagina que viene ahora, etcétera, que está preparando, será un mundo profundamente aburrido. Un mundo, dice, en el cual no habrá ni filosofía ni arte. No habrá filosofía, dice, porque ya Hegel ha dicho todo lo que había que decir, ya nadie puede decir nada nuevo. En todo caso habrá que repetir cosas viejas, pero ya nada interesante nuevo puede decir. Y tampoco habrá arte, dice, porque no habrá arquetipos, no habrá paradigma, no habrá nada que imitar. El mundo aburrido, dice, porque todos estaremos detrás, digamos así, de los pequeños placeres, que ya lo había visto Tocqueville en el siglo pasado, cuando profetizando lo que sería Estados Unidos con el tiempo, decía, ve un montón de enanos caminando en torno a pequeñas necesidades, la heladerita, el ojito, un montón de enanos, dice algo así, ¿no? Un montón de pequeños hombres, homúnculos, pequeños hombres, porque son hombres reducidos a necesidades puramente biológicas casi. E incluso Fukuyama llega a comparar a este hombre, el último hombre que él dice, el hombre del nuevo orden, con un perro, con el perro, ¿vale? El perro que ya no anhela más cosas, el hueso que le da el dueño, compara con un perro. Interesante, el hombre moderno animalizado. Ya San Agustín, muchos siglos atrás, había dicho, ¿no?, que el hombre está hecho para deificarse o para animalizarse. O sea, el hombre que no se elevaba, que no se trascendía, no podía quedar en estado puramente humano, digamos, sino que se degradaba. No existe el humanismo puro. El hombre ha sido hecho para trascenderse. O se trasciende para arriba por la gracia, o se trasciende para abajo por el pecado y se animaliza, se degrada.